Buenos días, este es el curso teórico práctico para auxiliares de laboratorio. Esta es la clase número 10 en la que vamos a ver la estadística inferencial, primera parte. Y este curso es organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. A modo de introducción, cuando hablamos de ciencia y de cómo se realiza la investigación científica, estudiamos lo que es el método científico. El método científico es una metodología que nos permite conocer fenómenos de la realidad y por lo tanto podemos construir conocimiento. El método científico, como la palabra lo dice, es un método que consiste en varios pasos que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es el de la observación. Los científicos observan la realidad, detectan problemáticas para las cuales deben encontrar soluciones. Por ejemplo, yo detecto que la mayoría de las personas consumen pocos alimentos fuentes de calcio. El segundo paso es de formular una pregunta, es decir, hacernos un interrogante. En este caso podríamos decir, ¿la población tiene baja ingesta de calcio? Me pregunto. Lo siguiente es formular una hipótesis, y una hipótesis es una supuesta respuesta a nuestra pregunta, es una afirmación, y siguiendo el ejemplo que venimos trabajando, podríamos decir, el 50% de la población tiene baja ingesta de calcio. El siguiente paso es el de la experimentación, es decir, poner a prueba nuestra hipótesis para verificar si esta es verdadera o no es verdadera. Los experimentos pueden ser diseñados en modelos animales, en seres humanos, en modelos de células, en muestras, por ejemplo, de agua, de alimentos, dependiendo del objetivo. A partir de los experimentos obtenemos datos y con estos datos vamos a proceder a hacer el análisis de los mismos, que es el quinto paso del método científico. A partir de los datos y de estos análisis estadísticos, lo que obtenemos son resultados y a partir de los resultados concluimos, elaboramos una conclusión. El último paso, y no menos importante que el resto, es el de comunicar. Es decir, comunicar lo que investigamos, nuestras conclusiones, y se lo vamos a comunicar tanto a la comunidad científica como también a la sociedad. Siempre que comuniquemos debemos estar lo más seguro posible, porque justamente a partir de la investigación científica se elaboran recomendaciones, se elaboran políticas públicas. El séptimo paso, y aquí no lo mencioné, pero es volver a comenzar este ciclo, porque los científicos constantemente están trabajando sobre estos pasos. Nosotros en esta clase nos vamos a detener en el análisis de datos, es decir, vamos a estudiar la estadística inferencial, que está justamente en el quinto paso del método científico. Cuando comenzamos a estudiar estadística, lo primero que estudiamos es ¿qué es el universo? El universo son todas aquellos posibles fenómenos que podemos estudiar, es decir, que es infinito, es todo lo que podemos estudiar. Lo podemos definir como la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse una determinada característica susceptible a ser estudiada. Por ejemplo, puedo seleccionar como universo todos los estudiantes de medicina. Ahora bien, a partir de este universo puedo seleccionar una población. Y una población es parte del universo y es un conjunto de elementos que comparten una característica en común. Siguiendo con el ejemplo anterior, podríamos decir todos los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, que yo ya estoy restringiendo el área. Y a su vez, a partir de una población, yo puedo extraer una muestra. Y una muestra, eso es un conjunto de la población, y es el grupo en el cual nosotros vamos a realizar nuestro estudio, nuestra investigación. En este caso sería algunos estudiantes de medicina de la UNR. ¿Por qué a partir de un universo yo llego a tener una muestra? Bueno, porque estudiar el universo es casi imposible y en la mayoría de los casos no es factible. Y por lo tanto, los científicos debemos encontrar una forma de estudiar y para eso lo que hacemos es recortar la realidad. La recortamos, por ejemplo, a partir de la selección de una muestra, que esta muestra debe ser lo más representativa posible de nuestra población,
porque lo que nosotros queremos es poder extrapolar los resultados que obtenemos con nuestra muestra para nuestra población. A partir de nuestra muestra, que lo marco como una estrella porque es donde nosotros vamos a realizar la investigación científica, podemos realizar una estadística descriptiva, y esto incluye parámetros de centralización como la media, la mediana, el modo, parámetros de posición no central como son los cuartiles o los percentilos, y parámetros de dispersión como son el desvío estándar, la variancia, el rango. Pero ahora supónganse que yo tengo un grupo 1, ¿sí? Yo tengo un grupo 1 y tengo otro grupo. A estos dos grupos yo les voy a medir la misma variable, ¿sí? Y con esta variable voy a obtener datos. Y con estos datos voy a poder llegar a realizar la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Bueno, es poder comparar si los valores de la variable del grupo 1 son diferentes o no de los valores de la variable que medimos en el grupo 2. Si yo estoy comparando dos grupos de muestras en este caso. ¿Y cómo se realiza la estadística inferencial? A través de métodos y procedimientos, lo que conocemos como test estadísticos. Yo tengo que ejecutar algún determinado test para poder comparar grupos diferentes. Es decir, a partir de una población yo extraigo una muestra. Con esta muestra yo lo que hago es obtener datos. Y con estos datos puedo realizar una estadística descriptiva que me permite caracterizar la muestra. Por ejemplo, puedo decir, mi muestra está conformada por un 60% de sexo masculino y un 40% de sexo femenino. La edad promedio es de 20 años, entre otros. Pero a su vez, a partir de estos datos, yo puedo realizar una estadística inferencial, es decir, comparar varias muestras a través de técnicas y procedimientos con el fin de poder generalizar la información que yo obtengo de la muestra a la población. Ahora nosotros nos vamos a detener en qué son los datos. Un dato es una medición que se realiza sobre la unidad experimental. Un dato está conformado por tres elementos. Primero, la unidad de análisis. Segundo, la variable, ¿sí? Aquello que nosotros vamos a medir, aquello que es medible, que es una magnitud, y un valor. Por ejemplo, en el primer caso yo acá tengo como unidad de análisis un individuo, un ser humano. La variable que podría medir es la altura y el valor podría ser 160 centímetros. Ahora bien, también como unidad de análisis puedo tener, por ejemplo, un modelo animal, una rata, a la cual le puedo medir el peso y, por ejemplo, podría pesar 200 gramos. Otro ejemplo de unidad de análisis podría ser muestras de leche, alguna muestra, en la cual puedo medir la concentración de calcio. Y, por ejemplo, un valor podría ser 1000 miligramos por litro. Ahora bien, los datos los podemos clasificar en dos tipos, según su característica y según su naturaleza. Según su característica, los podemos clasificar en cualitativos y en cuantitativos. Y según su naturaleza, en independientes o no apareados o en dependientes o apareados. Vamos a ver primero la clasificación según su característica. Como dijimos, tenemos datos cualitativos, que son aquellos que expresan alguna característica, alguna cualidad, por ejemplo el sexo, femenino masculino, la ocupación, la etnia, entre otros. Ahora bien, los datos cuantitativos, como la palabra lo dice, cuantifican, es decir, que expresan un valor numérico. Y a los datos cuantitativos yo los puedo clasificar a su vez en discretos, son aquellos valores que adquieren un valor fijo dentro de un intervalo determinado, por ejemplo, el número de hijos. Yo puedo tener un hijo, dos hijos, pero no puedo tener 2,5. Por ejemplo, el número de muestras. Los datos discretos están asociados a números enteros. Y los datos cuantitativos continuos son aquellos valores que pueden adquirir cualquier valor dentro de un intervalo predeterminado. Por ejemplo, el peso, la talla, la concentración de calcio. Según su naturaleza, los podemos clasificar en independientes o no apareados. ¿Qué son los datos independientes o no apareados?
son aquellos que corresponden a mediciones que se realizan en diferentes unidades experimentales. Es decir, yo vengo, mido la presión arterial de un grupo de estudiantes y voy a tener por cada unidad experimental, es decir, por cada individuo, una sola medición. Y a su vez pueden ser dependientes o apareados, que corresponden a mediciones realizadas sobre la misma unidad experimental. Por ejemplo, yo mido a tiempo cero la presión arterial en un grupo de pacientes. Luego le administro una droga y a los 30 minutos le vuelvo a medir la presión arterial. Es decir, que yo por cada individuo voy a tener dos mediciones, una a tiempo cero y una a tiempo de 30 minutos. Y un valor condiciona el otro valor. Y por lo tanto, en este caso, voy a trabajar con datos que son dependientes, ¿sí? Generalmente están asociados con el tiempo. Yo mido una misma variable en una misma unidad experimental a diferentes tiempos. Ahora bien, también podemos realizar lo que se conoce como la categorización de variables. ¿Qué significa esto? Que yo una variable cuantitativa, es decir, una variable numérica, la puedo transformar en una variable cualitativa. Sí, la puedo categorizar y la puedo transformar en variable cualitativa. Por ejemplo, supónganse la edad. La edad es un valor numérico. Tengo 20, tengo 25 años. Pero si yo a la edad la organizo en rangos, puedo decir, todos los individuos que van de 0 a 11 años los voy a clasificar como niños. De 2 a 18 van a ser adolescentes. De 19 a 59, adulto joven. Y así sucesivamente. Otro ejemplo podría ser el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un índice que se calcula sobre la relación de dos datos, el peso sobre talla al cuadrado. También es una variable numérica, pero fíjense, si yo la organizo en rangos, puede decir, menos que 18,5 voy a considerar a los individuos con un estado de desnutrición. De 18,5 a 24,9 voy a considerar a mis individuos como normopeso. De 25 a 29,9 sobrepeso y así sucesivamente. Fíjense cómo yo, variables que son numéricas, las puedo categorizar y las puedo transformar en variables cualitativas. Ahora vamos a ver lo que es el error tipo 1 o el error tipo alfa. Supónganse que yo tengo dos grupos, un grupo control y un grupo que es tratado, en este caso son, por ejemplo, ratas diabéticas y ratas control, y a los dos grupos le voy a medir la misma variable, en este caso mido glicemia. Y ahora lo que me pregunto es, ¿existe diferencia o no entre los valores de glicemia del grupo 1 y los valores de glicemia del grupo 2? Yo quiero comparar, quiero ver si son iguales o son diferentes. Para ello voy a plantear lo que se conoce como hipótesis nula. La hipótesis nula plantea que no hay diferencia entre los grupos, mientras que la hipótesis alternativa plantea que sí hay diferencia entre los grupos. A partir de estas dos hipótesis, cuando yo realizo un test estadístico, todo test estadístico está acompañado de un error. Es decir, que yo nunca estoy 100% segura de lo que digo, sino que yo voy a concluir de una determinada manera y yo necesito saber con cuánto error estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y eso es lo que se conoce como el error tipo 1 o alfa. El error tipo 1 o alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, es decir, la que plantea que no hay diferencia, cuando en realidad esta es verdadera. Es equivalente a encontrar un falso positivo y se relaciona con el nivel de significancia estadística que vamos a ver adelante. El nivel de significancia estadística es lo que se conoce como valor de P o p-value. En las ciencias biomédicas, este valor de P se fija en un límite que puede ser P igual a 0,05 o P igual a 0,01. Es decir, que este valor de P, que va a ir acompañado con nuestros test estadísticos, determinan si aceptamos o no la hipótesis nula. La hipótesis nula, recordemos, es la que plantea que no hay diferencia, y la hipótesis alternativa es la que plantea que hay diferencia. Bien, pero este valor de P es algo arbitrario y que lo fijaron los científicos, quienes investigamos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar
estoy estudiando el efecto adverso de un fármaco, este valor de P me conviene fijarlo en un valor alto, por ejemplo quizás de 1. ¿Por qué? Porque yo quiero ver la diferencia de manera rápida, ¿sí? Sin exigirle tanto al test, es decir, con un error alto, porque yo me quiero asegurar que no tenga efecto adverso, entonces quiero fijar un valor de P alto. Pero si al contrario, yo estoy estudiando la sensibilidad de un fármaco, me va a convenir fijar un P en, por ejemplo, en 0,01, porque yo le quiero exigir que lo que yo concluya tenga un error pequeño, porque justamente yo estoy estudiando si ese fármaco es sensible o no, si funciona o no. Entonces, todos los test estadísticos van acompañados de un p-value. Si ese p-value es menor que 0,05, esto significa que existe diferencia estadística significativa. Es decir, estoy rechazando la hipótesis nula con una probabilidad del 0,05 de estar equivocándome. Y si rechazo la hipótesis nula con un determinado error, quiere decir que estoy aceptando la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa es la que dice que hay diferencia entre los grupos. Es decir, que si yo tengo 100 casos, puede que 5 de esos casos actúen como yo no espero. ¿Sí? Resumiendo esta primera parte, la estadística se clasifica en una estadística descriptiva, la que me permite caracterizar a la población a través de parámetros como la media, el desvío estándar, la mediana, el rango. Y por otra parte, tenemos la estadística inferencial, que es aquella que me permite comparar grupos, ¿sí? Y para ello voy a utilizar herramientas que llamamos test estadísticos, algún procedimiento matemático que me permite esta comparación. Y los test estadísticos van acompañados de un p-value. Si este p-value me da que es menor a 0,05, yo voy a concluir que hay diferencia significativa entre los grupos. Pero si este p-value es mayor que 0,05, voy a concluir que no hay diferencia entre los grupos. Y recordemos que el p-value es un valor que fijan los investigadores y que en las ciencias biomédicas lo común es fijarlo en p menor que 0,05 para decir que hay diferencia entre los grupos. A partir de estos resultados, yo voy a obtener una conclusión. Y algo importante y a destacar es que las conclusiones que se toman en ciencia siempre son parciales. Es hasta que alguien refute. Bien, los test estadísticos se realizan con software. Hay muchos software disponibles, pero nosotros en este curso vamos a trabajar con el software R. R es un lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico y tiene 3 características básicas, que es gratuito, que es de código abierto y funciona en diferentes sistemas operativos, por ejemplo en Windows, Mac OS y Linux. Ahora bien, nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir en el análisis de datos? ¿Sí? ¿Cómo yo procedo a analizar mis datos? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero y qué es lo que tengo que hacer después? Entonces vamos a ver este caminito. Supónganse que yo tengo esta tabla, siguiendo con el ejemplo anterior, tengo individuo, tengo 5 en este caso, y tengo 2 grupos. A estos 2 grupos, mi grupo 1, que es control, y mi grupo 2, que es tratado, y estos son valores de glicemia que medí. Es decir, el dato está compuesto por la unidad de análisis, que en este caso son los individuos. En este caso son ratas. La variable que medí en estas ratas es la glicemia, y el valor está expresado en gramos por litro. Ahora bien, en esta siguiente tabla yo represento la estadística descriptiva que puedo hacer del grupo 1 y del grupo 2. Por ejemplo, puedo calcular la media, el desvío estándar, la variancia, el rango, la mediana. Si observamos, por ejemplo, la mediana y la media, vemos que en el grupo 1 es igual y en el grupo 2 sucede lo mismo. Esto quiere decir que estamos trabajando con distribuciones normales. Este grupo de muestras tiene distribución normal. ¿Cómo me fijo eso? Bueno, porque coincide la mediana con la media. Pero ahora cuando yo tengo estos 2 grupos y tengo valores medidos en cada uno, me voy a preguntar,
¿son diferentes las glicemias del grupo 1 versus las glicemias del grupo 2? Yo quiero ver si son diferentes o no. ¿Sí? Yo puedo ver acá simplemente a simple vista que las glicemias del grupo 2 son mayores que las del grupo 1. Pero imagínense en una tabla con mucha cantidad de datos. Es imposible de ver a simple vista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar dos supuestos. El supuesto de normalidad y el supuesto de homogeneidad de variancias, o también conocido como supuesto de homocedasticidad. ¿Sí? Yo entonces, cuando tengo datos, lo primero que voy a hacer con esos datos antes de realizar el análisis estadístico es comprobar estos dos supuestos. El supuesto de normalidad nos indica si la muestra tiene distribución normal o no. Eso que nosotros vimos a simple vista cuando miramos esa tabla. Es decir, que tenga este comportamiento, la gráfica, ¿sí? En donde la media, el modo y la mediana coinciden. Las pruebas estadísticas que se utilizan para evaluar este supuesto pueden ser la prueba de Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Cómo se analiza? Bueno, yo voy a realizar esta prueba y me va a dar un P. Si este P es mayor que 0,05, yo voy a concluir que mi muestra tiene distribución normal, es decir, se comporta de esta manera. Pero ahora si mi P es menor que 0,05, voy a concluir que la distribución es no normal. Ahora vamos a analizar entonces el supuesto de homogeneidad de varianzas. Nos informa si las variancias son homogéneas. Y las pruebas que se utilizan son test de Bartlett, Bartest, test de Fringer. Todos estos tests calculan si la homogeneidad de varianzas, nada más que cada uno de ellos tienen alguna especificidad diferente, ¿sí? Pero en fin, todos calculan lo mismo. ¿Cómo se analiza? De igual manera que el supuesto de normalidad. Si el P me da que es mayor que 0,05, voy a concluir que las variancias de mis muestras son homogéneas. Y si en cambio el P es menor que 0,05, voy a concluir que las variancias de mis muestras no son homogéneas. Entonces, a partir de datos cuantitativos, datos numéricos, yo lo primero que tengo que hacer es calcular el supuesto de normalidad y el supuesto de homocedasticidad. ¿Por qué? Porque si a mí me da que la distribución es normal y las variancias son homogéneas, yo voy a proceder a utilizar para la comparación de mis grupos test que se llaman paramétricos. Y en cambio, cuando la distribución me da que no es normal, o que las variancias no son homogéneas, o que ambos, ¿sí? Yo tengo una distribución no normal o variancias no homogéneas, voy a proceder a utilizar test no paramétricos para la comparación de mis grupos. Al menos, si uno de los dos supuestos no se me cumple, yo voy a utilizar test no paramétricos, ¿sí? Solamente usar test paramétricos cuando se cumpla que la distribución sea normal y las variancias sean homogéneas. Entonces ahora vamos a realizar esto en R, ¿sí? Manos a la obra en R. Primero que todo, ustedes lo que van a tener que hacer es instalar este software, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es tener lista la tabla para ingresar a R. Como vemos en esta tabla, tengo el grupo 1 y el grupo 2, tengo las glicemias del grupo 1, las glicemias del grupo 2, y a esta tabla le voy a colocar un nombre, ¿sí? Mi tabla, por ejemplo, se va a llamar Fundamentos. Y lo que tengo que saber es que el nombre de las columnas es grupo 1 y grupo 2. ¿Por qué le saqué los espacios? Porque cuando trabajo en R, si las tablas tienen que ser lo más simplificadas posible, ¿sí? con la menos cantidad de caracteres. Por eso yo saqué los espacios en este caso. Una vez que tengo mi tabla en Excel, que ya la tengo hecha, ¿sí? Y que fíjense que los datos tienen coma, el siguiente paso es abrir la terminal y el programa R. En esta flecha blanca indico que colocamos en la terminal R mayúscula, luego aprieto Enter y se va a abrir nuestro programa R. El siguiente paso es ingresar nuestra tabla al programa R. ¿Cómo se hace esto? Sabemos que el nombre de la tabla que nosotros pusimos es Fundamentos. Entonces colocamos Fundamentos, asignamos con estos símbolos y colocamos este código. Es decir, escribo este código a la terminal y antes de apretar Enter
yo voy a copiar la tabla que tengo en Excel y una vez que la copié, aprieto Enter y esa tabla se va a ingresar en R. El cuarto paso es realizar una estadística descriptiva. Siempre que yo ingreso una tabla, el siguiente paso es colocar Summary, entre paréntesis el nombre de la tabla, y me va a emitir parámetros de la estadística descriptiva. Como vemos acá, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, el valor máximo, ¿sí? Tanto del grupo 1 como del grupo 2. El quinto paso es realizar el supuesto de normalidad para cada grupo. Como vemos en esta flecha blanca, escribo el código, en este caso utilicé el test de Shapiro-Wilk, que se escribe shapiro.test, abro paréntesis, nombre de la tabla, pesos, el grupo que quiero analizar, en este caso el grupo 1. Vemos que el p-value, ¿sí? Lo que está señalado con este circulito amarillo, es de 0,9, es decir que es mayor que 0,05 y por lo tanto voy a concluir que el grupo 1 tiene distribución normal. Ahora lo siguiente es calcular la normalidad para el segundo grupo. Voy a colocar Shapiro.test y en este caso fundamentos peso grupo 2. Y vemos que el p-value es 0,14, es decir que es mayor que 0,05 y por lo tanto la distribución es normal. Es decir que en ambos grupos el p-value es mayor que 0,05 y concluimos que estamos trabajando con dos grupos que tienen distribución normal. El sexto paso es el de realizar el supuesto de la homoscedasticidad. El test que elegí es el de Bartlett.test, en donde coloco este código, ¿sí? Tanto coloco grupo 1 y grupo 2 y me va a emitir un valor de P. Fíjense que este valor de P también es mayor que 0,05 y por lo tanto voy a concluir que las variancias de mis dos grupos son homogéneas. La conclusión final, ¿cómo es? Primero, en ambos grupos el p-value de Shapiro.test es mayor que 0,05. Esto significa que tienen distribución normal. El p-value de Bartlett.test es mayor que 0,05 y por lo tanto concluyo que mis grupos tienen variancias homogéneas. Y por lo tanto, para la comparación de los grupos 1 y del grupo 2, se procederá a utilizar un test que es paramétrico. Recordemos entonces que cuando tengo datos cuantitativos, lo primero que voy a analizar son los supuestos de normalidad y el supuesto de homoscedasticidad. En función de cómo me den estos supuestos, yo voy a utilizar test paramétricos o test no paramétricos, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases.